Señor les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración así breve y vamos a entrar en el desenlace del estudio del capítulo 11 de Apocalipsis. Amén. Así que incline su rostro un segundo para que ya pueda estar sentadito y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos en este momento la bendición de habitar en tu casa, delante de tu presencia, Señor amado, y poder, Dios mío, abrir las páginas de este precioso libro para poder, Dios, meditar en esas palabras eternas, esas palabras vivas. Señor, tu palabra dice que esta palabra es viva y es eficaz. Y yo te ruego en esta noche, Señor, que nos vivifiques por tu palabra. Avívanos por tu palabra. Permite, Dios amado, que se grabe en nuestro corazón con cincel incandescente, Dios amado, que podamos ser edificados esta noche. Fortalece a mis hermanos, Señor, que vinieron cansados. Permíteles estar atentos, despiertos, Dios mío, para recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. No sé cuánto tiempo me vaya a demorar en esta noche. Sé que el tiempo avanza rápido. Vamos a tratar de salir a buena hora. Amén. No tienen prisa, ¿verdad? ¿Cuántos tienen prisa? Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar en el capítulo 11. Nos habíamos quedado, hermanos, en el versículo 12. Fue el último versículo que leímos y que así de manera ya más rápida tratamos de exponer, pero quisiéramos, a manera de una recapitulación de los primeros versículos, tocar algún aspecto que consideramos importante, ya que al final del capítulo vamos a encontrar algo de gran importancia para nosotros, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y vamos a volver a leer estos primeros versículos solo para compartir algo con usted y ya vamos a continuar donde nos quedamos. En el primer versículo dice la palabra del Señor que al apóstol se le dio una caña semejante a una vara de medir y se le dijo que se levantara y midiera el templo de Dios, el altar y a los que adoraban en él. Se le da una instrucción de que el patio que está más allá de la pared intermediaria de separación, esa área no la midiera, porque esa había sido entregada a los gentiles. Usted se recordará, estuvimos explicando con imágenes acá dónde estaba esa sección perteneciente al templo, pero afuera de lo que constituía el lugar santo y el lugar santísimo. No hablamos de un tema muy importante, como lo es el templo. El templo en sí no tratamos, y quisiera tomarme unos minutos para hablar acerca de ese templo al que hace referencia la palabra aquí, ya que en el final del capítulo, si usted lo leyó, usted mira en el verso 19, habla de nuevo acerca del templo de Dios. Y quisiéramos, ¿verdad?, tomar unos minutos ahí para hablar un par de cosas acerca del templo. Los que hemos estudiado la palabra del Señor sabemos que este templo en Israel, el templo para los judíos, para los israelitas, es un tema de mucha importancia, es algo importantísimo. Era el centro de la adoración, el centro de su religión, si se puede decir así. Es todo lo que se trataba del culto, los sacrificios, estaba íntimamente relacionado en primer lugar con el tabernáculo, y ya después, en tiempo del rey Salomón, vino a ser el templo. Encontramos que en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo, antes que naciera, vemos que el rey de Babilonia viene a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo, y ese fue como el final del primer templo. Años después, 70 años más adelante, los israelitas vuelven del exilio, y con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras y otros hombres valientes y dispuestos, vienen y reedificaron la ciudad de Jerusalén y reedificaron el templo.
un templo que en tiempos de Cristo, la fotografía que yo les presentaba la semana pasada era un templo, una versión modificada, una versión mucho más ampliada, mejorada, si se puede decir, en cuanto a su estructura, en cuanto al lujo, el adorno, todo lo que el rey Herodes había hecho para ampliarlo, lo había mejorado, era una versión monumental. Imagínense, era algo precioso, era algo que a las comparaciones de la moneda de hoy costaría billones de dólares quizás, por el lujo que tenía aquella edificación, tanto que no era solo el templo, sino que ahora tenía otras edificaciones adjuntas en los alrededores. Y por eso los discípulos se maravillaban de aquello, ¿verdad? Y el Señor les dijo: ¿ves todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Pero hoy en día encontramos que en Jerusalén no existe un templo. Hay un lugar ahí donde los judíos van a orar, van a lamentarse, lo que se conoce como el muro de las lamentaciones, y ahí en el espacio contiguo a ese muro está una área que se considera sagrada tanto para musulmanes como para los israelitas. Ese lugar es lo que se conoce como el monte del templo, donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el lugar donde, según la tradición y según los historiadores judíos, estaba el templo de Salomón, el templo de Zorobabel más tarde, el templo herodiano. Pero vemos que hoy ese lugar está ocupado por un templo, por dos mezquitas que pertenecen a la religión musulmana. Esto representa un gran conflicto, ¿verdad? Es un conflicto no solo religioso, sino político también, porque los dos bandos lo reclaman como suyo. Porque si usted estudia un poco lo que es el Islam, y obviamente nosotros conocemos la historia bíblica y tenemos, ¿verdad?, el conocimiento acerca de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el templo, y ahora los musulmanes lo reclaman como que es de ellos, porque dicen ellos que de la Meca, que es en Arabia Saudita, salió el profeta Mahoma, y su destino fue ahí, ese lugar donde recibió las revelaciones y donde fue ascendido a los cielos, dicen ellos. Entonces construyeron una mezquita ahí, y hay lo que hoy se conoce como el Domo de la Roca, una edificación muy lujosa, muy linda, que usted puede encontrar ahí cuando usted busca la mezquita de Omar. Ahí está, en el lugar donde estaba el templo. Entonces, cuando encontramos en el capítulo 11 que a Juan se le da una vara para que mida, hay un templo existente, quiere decir que en este punto ya hay un tercer templo. Ese templo, amado hermano, como le decía, no está todavía físicamente, pero se cree que ese templo lo va a construir el anticristo, el que se va a levantar para tomar el lugar del Señor en esos 7 años que hemos estado estudiando. Este personaje, el anticristo, después de la mitad de ese periodo del tiempo, va a querer tomar el lugar de Dios. Él ya no solamente se va a acreditar el orgullo, si se puede decir, o adjudicarse el crédito de construir un templo, sino que ahora va a querer que lo adoren a él en ese templo. Menciono esto porque usted dirá: hermano, pero se dice que el Señor ya viene, que la trompeta va a sonar, y no vemos nada ahí. A lo mejor no se vea nada físico en el lugar donde va a estar ese templo, pero fíjese que yo estaba averiguando, y lo que es el mobiliario para ese tercer templo, hay rabinos judíos que aseguran ya que los utensilios para el tercer templo ya están listos. Ya está listo el pectoral para el sacerdote y las vestiduras para los otros sacerdotes que van a ministrar en ese templo. Se tienen los utensilios de oro, trompetas de plata, y algo que me llamó la atención es la menora. Ya tienen el candelabro de oro, ese que en el tabernáculo, ¿verdad?, Moisés, por orden de Dios, había construido todo conforme al modelo que él vio.
del original que está en el cielo. Y ya lo tienen. Dice que está diseñado y construido con un recubrimiento de oro de más o menos casi 100 kilogramos de oro, que vale más de $1.000.000 solo esa pieza. Han buscado en diferentes partes del mundo la vaca roja, que también es clave en esa reedificación del tercer templo. Pero usted dirá, una edificación como esa tomaría tiempo construirla. Pero fíjese que hay en este momento un grupo de judíos, canteros, hay un grupo de personas escogidas, ¿verdad? Personas escogidas para diseñar los planos del templo. Ya está en 3D, lo tienen todo listo. Y en lugares con mucha seguridad, incluso seguridad armada, hay donde están tallando piedras y bloques de rocas escogidas, como que están armando un rompecabezas, un puzzle, un Lego set, digamos, para que en el momento que el anticristo se manifieste, como que lo van a ensamblar y no les tomaría mucho tiempo hacerlo. Entonces, este templo que aparece en el capítulo 11, verso 1, es ese tercer templo del que el anticristo, ¿verdad? El que va a estar en tiempo del anticristo. Entonces quería mencionar esto porque en la semana pasada lo omitimos, pero hoy, cuando vemos que al cerrar el capítulo 11 aparece otro templo, aparece el templo de Dios otra vez. Fíjese que este tercer templo en Jerusalén han intentado reconstruirlo varias veces y por diferentes razones no se ha podido. Ese templo, el último templo, el herodiano, fue destruido en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito de Roma. Y 4 años más tarde intentaron reconstruirlo, pero no se pudo. Después yo tengo los datos aquí. Dice que en el año 132, durante lo que se conoce como la gran rebelión de los judíos, intentaron edificar de nuevo ese templo y no se logró. Luego, la última gran ocasión en que lo intentaron construir fue en el año 363 después de Cristo por el emperador Juliano II. Pero dice que cuando echaron los cimientos para el templo, comenzó a salir fuego de abajo. Dicen los historiadores, eso no está en la Biblia obviamente, pero dicen los historiadores que fuego comenzó a salir de abajo, porque no era el tiempo de Dios para que esa construcción se reedificara. Entonces el emperador tuvo que parar las obras y hasta este día no se ha construido ese templo. Sin embargo, vemos que aquí aparece un templo en el capítulo 11 y al final aparece, dice que fue abierto en el cielo el templo de Dios. Dice que ahí se miraba el arca del pacto de Dios. Algo que llama la atención también es que en el mismo año 586, cuando Nabucodonosor arrasó Jerusalén, a partir de ese punto en la historia, el arca del pacto ya no se menciona más en la Biblia, no aparece más en ningún lugar. No se sabe a ciencia cierta, hay muchas teorías de dónde puede estar el arca, que era el lugar, era la pieza clave dentro del el Holy of Holies, el lugar santísimo, donde dice que la presencia de Dios habitaba entre los querubines, donde estaba el asiento de la misericordia. Pero vemos que hasta este día no se sabe dónde está esa arca tampoco. Pero en este capítulo aparecen al final tanto el templo de Dios y aparece el arca de Dios. Algunos dicen que es la misma arca que desapareció, pero si nosotros consideramos la palabra del Señor en Hebreos 8:5, si me hace favor, hermano, ahí habla de que Moisés hizo todo conforme al modelo que él vio en el cielo. Y entonces esa misma arca le fue dado el diseño, le fue dada la instrucción de cómo hacerla. Él miró ese modelo, dice ahí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que Dios le mostró los planos, le mostró todo y le mandó a hacer las cosas conforme al original, el que está en el cielo.
Entonces esa arca que se ve en este punto del pasaje del texto sagrado, viene a ser, hay algunos teólogos que dicen que es el mismo trono de Dios, porque en el tabernáculo Dios moraba ahí, entre los querubines. Dios moraba donde estaba el propiciatorio. Pero aquí en el templo de Dios, en el capítulo 11, verso 19, vemos que el arca de Dios dice que se veía. Entonces, esto me dice a mí que hay algo allá arriba en el cielo, ¿verdad? Que es de donde se tomó la idea del tabernáculo primeramente, y luego en el templo que fue construido, todo fue hecho conforme a este templo. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante, ¿verdad?, que sepamos que ese tercer templo se va a construir, y en este preciso momento ya se está trabajando para que cuando el momento de que el anticristo se manifieste llegue, lo van a construir en tiempo récord. En tiempo récord. Todo ya está listo, todo ya está preparado. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor vuelve por su iglesia, o que el Señor está por arrebatar a su iglesia pronto. Pronto. Él dice al final del libro de Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Decía mi hermano hace un momento: he aquí, yo vengo pronto. El Espíritu y la novia dicen, gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a ir al versículo 13, que es donde nos quedamos, o donde deberíamos continuar hoy. Y dice la palabra del Señor: en aquella hora, 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí concluye el segundo ay, que comienza cuando suena el séptimo ángel, el sexto ángel, la sexta trompeta. Ya han pasado 2 ayes. Dice la palabra ahí: el segundo ay pasó. He aquí viene el tercer ay. Viene pronto, dice la escritura. Esto va después, o va posterior a lo que miramos la semana pasada, que era después del testimonio de los 2 testigos, después de que estos hombres hacían maravillas y milagros y predicaban el evangelio. Dice que los moradores de la tierra estaban atormentados por el testimonio de estos hombres, pero en un momento la bestia que sube del abismo, dice que les hace la guerra y los mata, y los cuerpos de ellos estaban por 3 días y medio y no permitieron que los sepultaran. Pero después de 3 días dice que el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y estuvieron sobre sus pies, y sus enemigos los vieron cuando una voz los llamó, y subieron al cielo. Es curioso, hermano, que nuestro Señor estuvo muerto 3 días. Amén. Y dice que al tercer día se levantó. Pero llama la atención aquí que dice que en aquella hora, cuando estos 2 testigos son llevados arriba en una forma visible, dice que hubo un gran terremoto también en la ciudad. Hubo un terremoto grande, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. No fue un terremoto que fue más allá de los límites de Israel. Fue un terremoto, como dijéramos, local, porque dice, eso fue para Jerusalén, como en el día que Cristo fue crucificado. Cuando Él murió, cuando Él entregó el Espíritu, dice que la tierra tembló. ¿Se recuerda? Entonces, en semejanza a la muerte de Cristo, cuando estos 2 testigos resucitan, hubo un gran terremoto después de que ellos se fueron de la tierra. Después de que ellos subieron al cielo, dice que hubo un gran terremoto, y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Vamos a continuar leyendo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Luego entramos a lo que es la 7ª trompeta, y esta sección es bien interesante, amado hermano. Dice el verso 15: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Si me pudieras tener a la mano Daniel 7:14, por favor. Creo que ese no te lo di, pero va con esto. Dice: y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y luego vemos la parte final, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto ya es como el preámbulo o la introducción al tercer ay. Pero en realidad el tercer ay lo vamos a encontrar a partir del capítulo 12, como al 17, 18, que es donde vemos más juicios, la ira de Dios. Vamos a ver cómo el Señor va a juzgar a Babilonia, la Babilonia espiritual, cómo las bestias van a ser derrotadas, cómo, verdad, después de esto el Señor va a gobernar sobre la tierra. Y es precisamente ahí donde esta sección de la palabra nos lleva. Después de que el ángel toca la trompeta, dice que hubo grandes voces en el cielo que decían, imaginémonos por un momento la escena: el ángel toca la trompeta y las voces en el cielo comienzan a proclamar, diciendo esto. Dice que hubo grandes voces y decían: los reinos, oiga, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Entonces yo me ponía a pensar y hablaba con mi hijo esta tarde y le leía esta palabra y le decía: ¿qué te dice este pasaje? Que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Y lo que salta rápido, hermano, yo no sé si usted lo nota, es que los reinos del mundo, o en sí todo el sistema, el reino de este mundo, no le pertenece a Dios. No está sujeto a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. Hay quien puede decir que sí, pero en realidad no. Si usted ve la expresión de estas voces que están clamando en el cielo, que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, nos dice a nosotros, nos da la pauta de que esto estaba en manos de alguien más. Y ya vamos a ver de quién o en manos de quién estaban. Hermano Damaso levantó la mano. No, ya creo que tú vas a decir la escritura que es. ¿Cómo dice que dijo, hermano? Creo que vas a mencionar la escritura que es, según lo que dice. Cuando Jesús fue tentado, cuando Satanás lo llevó al pináculo, le dijo: si me adorares, si te postras, te entregaré todos los reinos. Le mostró todos los reinos y dice: porque a mí se me ha entregado. Así es. Y, amén. Ya va a seguir con esa parte. Sí, ya vamos a llegar ahí. Dice que los reinos vinieron ahora a ser del Señor. Vinieron a ser del Señor y de su Cristo, dice la palabra. Quiere decir que estaban en manos de alguien más. Y ese alguien más, como decía mi hermano, es Satanás. Satanás es el Señor, es el príncipe de este mundo. El príncipe de este siglo. Dice que le ha cegado los ojos del entendimiento a los incrédulos para que no les alumbre la luz del evangelio. Imagínense, hermano, el mundo está bajo el gobierno del diablo. ¿Sabe a quiénes no gobierna el diablo? Es a los redimidos, a usted y a mí. Sobre nosotros él no debe tener ninguna autoridad, a menos que nosotros, por descuido o por vivir una doble vida, le demos algún derecho de tomar ventaja sobre nuestra vida. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, iglesia amada, no estamos bajo el gobierno
ni bajo el control, ni bajo el sistema de los reinos del mundo. Aunque nos movemos en este sistema del mundo, aunque nos movemos dentro de los reinos de la tierra, no pertenecemos a ello. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Y nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Pero los reinos de la tierra están hasta este momento en manos del diablo. No están en manos ni bajo el control del Señor. A ver, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, pero los reinos de la tierra los maneja a su antojo el diablo. Usted no ve que los reyes de la tierra se levanten a proclamar el nombre de Dios en las asambleas que tienen, en sus consejos, en sus reuniones en las Naciones Unidas o en la reunión de Estados Americanos, en la OEA o donde sea que se reúnan. No se reúnen para decir: vamos a consultar a Dios para ver qué podemos hacer para que mejore nuestra situación. Ellos pueden jactarse de que sus esfuerzos están llevando a la humanidad a un progreso y a estar mejor, pero en realidad no es así. Usted y yo sabemos que este mundo va en declive, va en retroceso, va degradándose cada vez más, porque está destinado a ser destruido, porque está gobernado por el diablo. Entonces las voces en el cielo dice que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuevamente encontramos aquí que los 24 ancianos aparecen en escena y dice que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, pero se bajan de su trono y se postran delante de Dios y comienzan a adorar otra vez a Dios y comienzan a proclamar, a decir: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que es y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto, amado hermano, nos adelanta en el plan de Dios hacia el desenlace final, hacia lo que el libro de Apocalipsis quiere compartir o enseñarnos, revelarnos como el punto máximo, que es el triunfo de Cristo sobre el diablo, sobre el anticristo, sobre todo, para finalmente tomar el reino y reinar por los siglos de los siglos. Ese es el punto culminante en el libro de Apocalipsis. Ese es el punto máximo, que Él va a tomar los reinos del mundo, que Él va a reinar sobre los reinos del mundo por los siglos de los siglos. Entonces, como que esta sección nos adelanta, no está en orden cronológico como he dicho en otra vez, sino que nos adelanta ahora a lo que encontramos en el capítulo 19, en el capítulo 20, en el 21. Ahí podemos encontrar a lo que se refiere aquí la palabra del Señor. Pero hablando del verso 14, tenía una nota aquí, el verso 14, el verso 13 y el 14, cuando dice que los hombres, después del terremoto, y mueren aquellos 7,000, se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Ah, qué bonito, ¿verdad? Dieron gloria a Dios. Pero ¿será que esa gente se arrepintió? ¿Será que se convirtió para seguir a Dios, para volverse al Señor? Muy probablemente hay un grupo que sí se convierta, un grupo que sí se cambia. Acuérdese que esto va después del testimonio de los testigos. Y después del terremoto la gente se queda espantada y como que pareciera que hay ahí un despertar y un mover hacia el cristianismo, como que la gente se va a volver a Dios en masas. Pero cuando nosotros analizamos la escritura, podríamos encontrar que ante los cataclismos y ante las señales milagrosas, el hombre no siempre se convierte a Dios. Usted se recuerda en Egipto, cuando el pueblo iba a salir, cuánta maravilla, cuántas plagas trajo el Señor, y ninguno de esos milagros cambió el corazón de un solo israelita, ni uno solo.
Porque cuando pasaron el Mar Rojo y cuando ya están en el desierto rumbo a la tierra prometida, a la primera ocasión que encontraban, murmuraban y se querían regresar a Egipto. Entonces usted encuentra que los milagros muchas veces emocionan a la gente y como que los atraen a Dios, pero eso no tarda, muchas veces es emoción. Y estos hombres de los que habla que murieron probablemente eran jefes de estado, era gente que estaba metida en el gobierno del anticristo, y cuando los ven que mueren y cuando ven el terremoto, la gente dice que glorificó a Dios. Unos estaban aterrorizados, dice la Biblia, y dieron gloria a Dios. Pero en realidad, usted se recuerda cuando Nabucodonosor recibe la interpretación del sueño y dice que él declaró que no había Dios como el Dios de Daniel, pero no se convirtió. Después lanza a los amigos de Daniel en el foso o en el horno ardiente. Y cuando ve que son librados de manera milagrosa, también dijo que no había Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pero no se convirtió. Hasta que tuvo que haber un trato de Dios con el corazón de aquel hombre. Tuvo que haber un trato personal, que él dice que se volvió como bestia del campo y estuvo por allá, alejado de su reino, le fue quitado todo, hasta que él dice que reconoció que Dios era el rey de los reyes. Cabe mencionar que este hombre Nabucodonosor es el único después de Cristo al que se le llama rey de reyes en la Biblia. Pero vemos que él no se convertía ante los milagros. Esta gente no se convirtió ante los milagros o ante el terremoto y ante las señales que estaban viendo. Los dos testigos resucitando, cómo se los llevó al cielo el Señor. No se convirtieron. Algunos sí, algunos que otros sí se convierten. Recuérdese que el testimonio de los testigos era para anunciar, ¿verdad?, entre otras cosas, juicio, pero también la gracia de Dios, el evangelio de Dios. Ahora vamos de vuelta a la parte final de este. Si usted mira en el capítulo 19, lo estuve estudiando y lo dividí como a manera de bosquejo. En el capítulo 19 encontramos del verso 1 al 6 que hay alabanza en los cielos. Hay alabanza en el cielo, y después del 7 al 9 hay gozo y regocijo por las bodas del Cordero. A esto está haciendo alusión el pasaje que hemos leído. Dice que en el verso 16 los ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron y comenzaron a decir: te damos gracias, Señor, Dios todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vemos que en este punto, conforme hemos venido estudiando, estamos en el periodo de la tribulación, en el periodo de 7 años en que el anticristo va a reinar. Pero acá se nos adelanta el futuro, se nos adelanta como el milenio, el reinado de Cristo, que viene siendo una de las dos últimas fronteras entre el tiempo como lo conocemos y la eternidad, como será. Amén. Porque ya a partir de ahí, usted se da cuenta que dice: has venido, que has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, me está hablando del reino del Mesías, del reino de Cristo, me está hablando del juicio final. Está hablando de eso que vamos a estudiar más adelante en el capítulo 19, capítulo 20 y 21, para terminar con cielos nuevos y tierra nueva en el capítulo 22. Amén. Entonces, este pasaje hace alusión a eso. Cuando hay alabanza en el cielo, vamos a leer en el capítulo 19. Así rapidito, hermano. Yo sé que el tiempo va rápido, pero a ver si terminamos. Pero mire, ellos decían: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Se ha juzgado a la gran ramera, y están regocijándose en el cielo porque Dios ha hecho justicia, porque Dios ha mostrado su poder. Entonces,
el capítulo 19, verso 1 al 6 nos habla de esa alabanza en el cielo. Luego, del 7 al 9 dice que hay gozo y regocijo por las bodas del Cordero. Usted sigue leyendo, léalo en su casa detenidamente, hermano amado, y verá que está enlazado con el capítulo 11 que hemos leído, del verso 13 al 19. Luego, del versículo 11 al 16, nos habla de la segunda venida de Cristo. Para que el capítulo 11, versículo 15 en adelante, se cumpla en este punto, o sea, tenemos que ir al capítulo 19 y ver cómo va a ser. Recuérdese que después de los 7 años, el Señor vuelve. El Señor viene para, como dice la palabra, destruir al anticristo con el poder de su palabra, con el resplandor de su venida. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:8. Pero vemos ahí que la segunda venida del Señor está descrita. Este pasaje hace alusión a eso, que el Señor vuelve, y eso lo tenemos del verso 11 al 16 del capítulo 19. Luego del 17 al 21 encontramos el juicio a la bestia y al falso profeta, que está todo enlazado en lo que leímos en estos versículos del capítulo 11. El Señor viene, y esto me llamó tremendamente la atención. Dice del versículo 17 al 21, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y dice que vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Sale uno montando un caballo blanco y dice que su nombre era Fiel y Verdadero. Este no es como el del capítulo 4, ¿verdad? Que solo dice que era un jinete en un caballo blanco. No tiene nombre, no tiene flechas el arco, pero aquí sí tiene nombre. Y también dice que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es Cristo, este es el de nosotros, hermano. Por eso dice que nuestro amado es distinguido entre 10,000. Aunque vengan 9,999 montando caballos blancos, el de nosotros se distingue. Amén. Así que usted sepa que el suyo es distinguido. Y dice que la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos estaban reunidos para guerrear contra Cristo. Esto, amado hermano, es cuando Él vuelve. Cuando Él vuelve y sus santos, dice que montando en caballos blancos y vestidos de lino fino, le seguían. Entonces ahí el Señor viene y hace juicio a la bestia y la destruye. Dice que y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca y habían adorado su imagen. Esos fueron lanzados vivos, dice la Biblia, en un lago que arde con azufre. Mire, cuando Cristo aparece, Él destruye al anticristo. Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses 2:8, que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Después de que Cristo viene, empieza el milenio. Usted recuerda que hace algunos estudios atrás hablamos del milenio, así a manera rápida, pero cuando lleguemos a ese capítulo 19, yo como que estoy asfaltando la avenida, hermano, para cuando lleguemos ahí, ya vamos a tener una idea. Cristo comienza a reinar en el 20, versículo 1 al 6. Si puede poner ese versículo, hermano, el 20, verso 1 al 6, todo lo que estamos mirando acá, que se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Mire, ahí habla del juicio final después del milenio. Habla de que el Señor va a recompensar a los de Él. Ya la iglesia está en el cielo, pero los profetas, dice la palabra, los santos, los que temen su nombre, pequeños y grandes, tienen que recibir su galardón. Entonces ahí dice en el capítulo 20, versículo 1, dice:
vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerde, el anticristo no está más, el Señor ya lo venció, pero hay todavía un adversario. Hay un adversario. Cristo no puede reinar sobre la tierra con este adversario ahí metiendo la nariz. Entonces Él va a hacer algo maravilloso. Dice que un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Hay quienes le tienen miedo al diablo porque dicen que el diablo es poderoso y todas las cosas, pero dice que un ángel le metió mano y lo agarró y lo amarró. Pero no era tan chiquitito, mire, la cadena dice que era grande. Dice que venía con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo metió ahí en el abismo, puso su sello, y durante esos 1000 años el Señor va a gobernar, siendo Jerusalén la capital de todo el mundo, porque ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el headquarters del cielo en ese tiempo. Por 1000 años. Dice que reinará y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, verso 3 del 20, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nos estamos acercando al final, según estos versículos. Cristo o el ángel viene y encierra al enemigo por 1000 años. Cristo va a reinar 1000 años y usted y yo con él vamos a reinar con él. Por eso dice que él va a reinar por los siglos de los siglos. Pero después dice que de los 1000 años, cuando pasen los 1000 años, va a ser desatado el diablo por un poco de tiempo. En estos 1000 años el Señor le va a dar al mundo seguridad, paz, prosperidad, todo lo que hoy anhelan. Y lo van a tener todo. Los reyes de la tierra van a venir a Jerusalén una vez al año, van a venir a adorar, todos van a venir y van a ser gobernados por Cristo. Pero en el momento que el diablo es desatado de su prisión, él sale a engañar otra vez, dice la palabra, y de una los reyes de la tierra se van tras el diablo de nuevo. Entonces ahí vemos, hermano amado, de que ni toda la paz y la prosperidad y la seguridad que el Señor da durante esos 1000 años son suficientes para cambiar el corazón de aquellos hombres malvados. Como que no les quedaba de otra que someterse al gobierno del Mesías. Pero dice que ahí en el verso, déjeme ver, cuando el Señor empieza a reinar, luego que es desatado, dice, luego que Él es desatado, Él sale a engañar. Él sale ¿cómo se dice? A influenciar otra vez a los reyes, y los reyes se van con él de nuevo. Y entonces, ¿qué sucede? Llegamos al punto de la batalla del Armagedón. ¿Por qué? Porque todos esos reyes dice que van a venir y van a rodear la ciudad santa y van a querer desatar sus ligaduras. Esas ligaduras de paz y de seguridad que Cristo les dio por 1000 años. Ellos no van a querer ser más súbditos del Hijo de Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Mire, y dice a Gog y Magog a fin de reunirlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios salió fuego del cielo y los consumió. El que se levanta contra el rey de reyes no tiene futuro. Vemos aquí que el diablo sale a incitar a todo el mundo, y aquellos se reúnen y rodean la ciudad santa y el campamento de los santos y tienen sus armas apuntando hacia Jerusalén y hacia el mismo Mesías, hermano. Pero dice que de Dios va a salir fuego y los va a consumir, los va a destruir. Entonces vemos cómo todo en este capítulo 11 de los versos 13 al 19 nos está hablando del tiempo final. Luego de la batalla de Armagedón, que es del 7 al 9, viene la destrucción del diablo. Ahora sí, los que destruyen la tierra. ¿Quiénes destruyen la tierra? Los hombres destruyen la tierra. El diablo es el principal destructor.
Influenciados por el diablo, los hombres hacen lo que hacen, destruyen la tierra. Fíjese que en los laboratorios ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Pero los gobiernos tienen científicos trabajando, creando armas de destrucción masiva, químicos, armas que ya no son de pólvora ni cosas por el estilo, sino que son armas que cuando revienta una bomba de eso son como de bacteriológicas, armas que ya matan de otra manera, hermano. Entonces todo esto es influenciado por el diablo, y estos que hacen estas cosas son los que destruyen la tierra. Ahí dice que el Señor vino y va a juzgar a los que destruyen la tierra, el diablo y los hombres malvados. Pero dice que en el verso 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí se van a reunir. Ahí se van a reunir los tres, la Trinidad diabólica, en el lago de fuego. Él siempre quiere imitar a Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el diablo, la bestia y el falso profeta. El Señor tiene dos testigos. Él tiene, ¿verdad?, ahí a sus siervos también. Mire, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos ni siquiera llegan al juicio final, porque él ya ha sido juzgado. El diablo ya está juzgado, está condenado. Ese no tiene esperanza, hermano. Nosotros, si anduviéramos por ahí cojeando espiritualmente, tenemos esperanza. Dijo Salomón: hay esperanza para los que están en la tierra de los vivos, que mejor es un perro vivo que un león muerto, dice. Entonces, amado hermano, hay esperanza para el que está vivo, pero el diablo ya no tiene esperanza. Aquí vemos que antes del juicio final, que está en el verso 11 en adelante de ese capítulo 20, el diablo ya es lanzado en el lago de fuego. Entonces, amado hermano, vemos que todas estas cosas nos las está dibujando aquí en el capítulo 11 la palabra del Señor. El Señor viene, el Señor toma los reinos de la tierra que estaban en manos del diablo. El diablo quiso dárselos en un punto, se recuerda, Cristo con 40 días de ayuno, debilitado en su naturaleza humana, en su humanidad, y el diablo viene y le ofrece todo. Dice que lo llevó a lo alto del monte y le mostró todos los reinos del mundo. Pero Cristo rechazó esa oferta. Mire todo lo que el diablo ofrece con tal de un acto de adoración. Pero el Señor lo reprendió, porque Él lo sabe todo y Él ya sabe cómo está el programa. Amén. Él sabe que en este punto donde estamos estudiando la Escritura, Él va a recibir los reinos de la tierra y va a reinar sobre ellos. Entonces no había forma de que nuestro Señor, ¿verdad?, se arrodillara, se postrara ante el diablo y lo adorara por aquellos reinos. Él viene y toma los reinos. Él viene y juzga a las naciones, y Él va a dar su galardón a los siervos de Él, a los que aman su nombre. Él va a destruir al diablo, Él va a destruir a la bestia y al falso profeta. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si usted continúa leyendo en el capítulo o del verso 18 al 19, usted va a encontrar que ahí está, los capítulos 18 y 19, ahí está el juicio final y está la eternidad. Del 20:11 al 15 encontramos el juicio final, y los capítulos 21 y 22 nos declaran la eternidad. Este es como el portal final antes de que se abra la puerta de la eternidad, para que nosotros, los que hemos creído en el Señor, gocemos de ese tiempo sin límite, hermano. Este tiempo ya no va a ser como lo conocemos hoy. No habrán días de 24 horas, no habrá calendario de 365 días, no habrá, ¿verdad?, minutos. Es el fin del tiempo para dar lugar al tiempo sin fin. Por eso dice
Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Él es poderoso, hermano amado. Él toma su gran poder y reina. Y aunque las naciones se llenan de ira y vienen contra Él, Él los destruye. No hay adversario que pueda estar en pie delante del Señor. Y Él va a dar el galardón a sus escogidos. Él va a dar su galardón a sus siervos, a sus profetas, a sus santos, a los que temen su nombre. Y después vemos que el templo de Dios se abre en los cielos, hermano amado. Y el arca de Dios, que es el trono mismo de Dios, se puede ver ahí, simbolizando. Usted se recuerda que en el monte Sinaí, cuando Él le dio mandamientos a Moisés, cuando Moisés recibe el modelo del tabernáculo según el modelo del cielo, ahí había truenos, había voces, relámpagos, temblaba aquel monte. Por eso dice, aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Y vemos que ahí cuando eso ocurre en el capítulo 11, verso 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Semejante allá cuando Él dio su pacto a Israel, simbolizando aquí de que Dios es un Dios que da el pacto, lo mantiene, lo cumple. Él es el Dios de los pactos. Él es el Dios del pacto, amado hermano. Y así concluimos esta sección de Apocalipsis 11, en donde vemos ya el tiempo final. Vemos todo lo que se va a desatar. Cuando no se pierda, hermano, los estudios que vienen, porque a partir del capítulo 19 en adelante vamos a ver todo en detalle. Yo hoy le di una probadita, pero cuando el hermano o la hermana que dé estos estudios entre en detalle, esto va a ser maravilloso. No nos lo podemos perder. Entonces, quedamos claros, esta sección del capítulo 11 de Apocalipsis nos habla del tiempo final, de la frontera final antes de la eternidad. Habla del milenio de Cristo, habla de la destrucción de los enemigos del Señor, habla del juicio final para dar lugar a lo eterno, para dar lugar a la eternidad, donde vamos a estar con Cristo para siempre. Póngase de pie, hermano. Dios me lo bendiga.